Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. O Filii et Filiae, ex celestis ex glorie, morte surrexit hodie, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Et pane prima sabbati ad ostium monumenti accessemunt discipuli, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Et Maria Magdalene, et Jacobi et Salome, venerunt corpus tugere, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. In albis sedes angelus, felixit mulieribus, in Galilee est Dominus, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Et Ioannes Apostolus. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la Santa Misa del lunes de la décima semana del tiempo ordinario. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen. Con alegría, entonando el himno de entrada, nos preparamos para esta Santa Eucaristía precedida por el Padre Bernardo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. En esta Eucaristía vamos a orar por estas intenciones, por el difunto Conrado Alberto López Avilés y pidiendo al Señor por Dana y su bebé para que llegue su embarazo a feliz término.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos y hermanas, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, el profeta Elías del pueblo de Tisbé en Galad le dijo al rey Ahab: Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego, el Señor le dijo a Elías: Vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que mandó el Señor. Se fue a vivir al torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 120 responderemos cantando. Siempre me cuidará el Señor, siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. Jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni
la luna de noche, siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Siempre te cuidará el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Empezamos el Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo durante 12 semanas. Y hoy comenzamos con la lectura de las bienaventuranzas. Y lo continuaremos escuchando en el capítulo 25, el éxito final de los que han dado de comer y visitado a los enfermos. Resulta que las bienaventuranzas son el criterio de autenticidad cristiana y de la entrada en el reino de Dios. También comenzamos hoy el ciclo de Elías, uno de los personajes principales de Israel. Su nombre significa Yahvé es mi Dios, y hoy pues empieza con aquella conminación que hace Elías al débil rey Ahab, manejado por su esposa, y llamándolo a la conversión le indica una sequía como castigo de Dios. Continuaremos entonces durante varios días en la lectura del ciclo del profeta Elías. Las bienaventuranzas no son un código de deberes, sino el anuncio de dónde está el tesoro escondido
por el que vale la pena renunciar a todo. Más que un programa de moral, son el retrato de cómo es Dios, de cómo es Jesús, a qué le dan importancia a ellos, cómo nos ofrecen su salvación. Además, no son promesas, son ya felicitación. Dichosos los pobres, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón. Entonces tomemos por caso, dichosos los misericordiosos. Jesús empieza diciéndonos: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Sean misericordiosos como el Padre de los cielos es misericordioso. Entonces las bienaventuranzas, más que unos preceptos o mandatos, son como una presentación de quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús y los ciudadanos del reino de Dios. Y como hemos dicho, pues la fuente de esa felicidad no es la felicidad que da el mundo, por eso aparecen en un contraste total con los criterios que acostumbramos. ¿A quién se le ocurre decir dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, como dice también el Evangelio de San Lucas, pues enumerando estas bienaventuranzas que Jesús propuso en su sermón? Entonces, nosotros podemos encontrar una explicación de la misericordia de los misericordiosos, valga la redundancia, en aquella parábola del perdón donde Jesús contrapone a dos personas que necesitan misericordia. Resulta que el Señor quiere hacer cuentas con los suyos y le presentan a uno que le debe muchos millones. Y el Señor, pues, en primer momento dice, pues vayan a cobrarle a este hombre y si no tiene, pues métanlo, véndanlo como esclavo a él y a su familia y en fin, todo lo que en consecuencia de no ser solvente se seguía, ¿verdad? Y entonces él pidió misericordia y el Señor pues se lo perdonó todo. Pero al salir del encuentro con el Señor, este primer criado se encuentra con un colega suyo que le debe unos pocos centavos y resulta que le exige con tanta vehemencia que lo manda a poner preso hasta que cancele la deuda. No tuvo compasión de sus súplicas de perdón como el Señor la había tenido con él. Y entonces sus amigos van y lo denuncian al Señor y cae sobre él todo el peso de sus deudas y el Señor lo manda pues a poner preso, a pagar con la venta de su familia y de sus bienes, etc. Y termina concluyendo el Señor diciendo: así los tratará el Padre Celestial si ustedes no tienen misericordia con sus hermanos. Ven, entonces, la fuente de la felicidad del misericordioso no está en él mismo, sino en Dios, que ha sido misericordioso con él. Y entonces el que experimenta toda la fuerza de la misericordia de Dios encuentra la verdadera felicidad del reino, encuentra la felicidad que hay en el corazón de Dios. Por eso se enfatiza tanto en la Sagrada Escritura, diciendo que hay más alegría en dar que en recibir. Dios da generosamente su misericordia. Su nombre es misericordia y perdón, lento a la cólera y rico en clemencia. Entonces el misericordioso es alguien que ha sido, como dice el Papa, un poco así,
con una expresión muy suya, aunque no sea muy elegante, el discípulo del Señor es un misericordiado, alguien que recibió misericordia y que recibe la misericordia gratuitamente y sin merecerla. Porque Jesús dice de sí mismo, el Hijo del Hombre no ha venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y entonces esa es la gran fuente de alegría, la bienaventuranza, la dicha que nos anuncia el Señor. Dichosos los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ya ellos, como les digo, con esa expresión, han sido misericordiados, y desde esa misericordia recibida es que sobreabundan en misericordia. Y dice el Señor, dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Ven, aquel criado que debía tanto no fue misericordioso y por tanto la misericordia que había recibido se le quitó, se cumplió con él lo que en principio pues había dictaminado la justicia. Debe tanto, pague todo, pero pidió clemencia y Dios fue misericordioso. Y la consecuencia era pues que de ese gozo hiciera partícipes a los demás, dar la misericordia que él a su vez había recibido. Y esa es la dinámica de la bienaventuranza que anuncia Jesús. No, como hemos dicho, no es una promesa, sino una felicitación. Dichosos ustedes que han recibido misericordia. Esa tiene que ser nuestra experiencia. Hemos sido perdonados y tenemos que perdonar. Hemos sido consolados y tenemos que consolar. En estos días en Estados Unidos, la gente pues se ha sentido tocada en lo más profundo por el asesinato de ese afroamericano que de una manera tan alevosa y cruel fue pues ajusticiado prácticamente en plena calle. Y pues ese llanto por aquel afroamericano es una súplica de consolación para esa sociedad herida por esa crueldad. Y la bienaventuranza va a esa hambre y sed de justicia, no al pretexto que toma la anarquía y la violencia en la injusticia de los otros, porque nosotros vemos todo el desorden que se ha desatado en los saqueos y demás. Eso no es una reacción como la que pide el Evangelio. El Evangelio pide, pues, verdaderamente que no nos quedemos indiferentes ante esas injusticias que se hacen cuando haya ese abuso de poder que se manifestó en aquellos agentes. No hacerlo un pretexto para que a la violencia reaccionemos con violencia. El mal no se resuelve con otro mal, sino hay que resolver el mal con bien. Y por ahí va el camino de las bienaventuranzas. El Señor no ha hecho argumento de nuestros pecados para venir a justiciarnos, sino que ha querido invitarnos a la alegría, porque Él nos trae la vida, nos trae la felicidad, nos trae la alegría de la reconciliación, del perdón, de su generosidad, de su don. Por eso Jesús comienza el Evangelio así, como Evangelio, como buena noticia. Dichosos ustedes, no cuando llegue el final solamente, sino allá, ahora, porque están recibiendo del corazón de Dios
toda su bondad, de tal manera que ya es una realidad que el pecador reconciliado es hijo de Dios, no enemigo del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la vida por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y Él quiere entonces que ahora caminemos sobre esta dicha conseguida, sobre esta felicidad obtenida, y que no la guardemos entre pecho y espalda, sino que así como experimentamos el gozo de ser amados y reconciliados por Dios, que vayamos a repartir la alegría de ser reconciliadores. Que el Señor nos conceda esa gracia de vivir así la dicha que Él nos ha traído y que nos regala alimentándonos con el pan de la vida. Sigan orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, santo es el Señor, Dios del está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en
A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos, por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete de salvación concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco y con nuestro obispo José Luis, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con sus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y hermanas y con los hombres de toda raza y lengua, y con los que murieron en tu amistad, a quienes encomendamos en esta Eucaristía también. En el banquete de la unidad eterna,
en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Oremos a Dios nuestro Padre con la oración de Jesús y pidámosle que perdonemos como hemos sido perdonados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos muy buenos días. Muy buenos días.